tardes a todos, a todas. Mi nombre es Nahuel Moya, yo soy miembro del CIAEC, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, y también estoy participando como organizador, miembro del comité organizador de la CIEC, primera CIEC, Conferencia Interamericana de Educación Científica, a cargo de la MIDEC, Mesa Interamericana de Diálogo por la Educación Científica. Bueno, les quiero dar a todos, a todas, la bienvenida al ciclo de conferencias de la tarde. A continuación vamos a tener la conferencia a cargo de la magíster DaNel Hogan, denominada STEMAmazing Project, uso de cuadernos de ciencia e ingeniería para ayudar a estudiantes de todas las edades a convertirse en mejores científicos e ingenieros. DaNel Hogan ha sido educadora profesional de STEM durante aproximadamente 20 años. Comenzó su carrera como profesora de física en escuela media y secundaria. Actualmente trabaja como directora del proyecto STEMAmazing, donde enseña a los maestros cómo involucrar mejor a los estudiantes para que le den sentido al mundo. DaNel encuentra su creatividad e imaginación, se centran en el uso de materiales económicos para enseñar lecciones STEM y en buscar nuevas formas de cultivar las mentes STEM. Bueno, bienvenida DaNel y muchas gracias por unirte a nosotros. Gracias. And my Spanish is very poor, so thankfully Dr. Pilar will be translating. Bien, perfecto. La doctora Pilar Suárez va a estar haciendo una traducción en simultáneo, así que les pido que a medida que tengan preguntas las pongan en el chat para después ir recogiéndolas para que la doctora Pilar las traduzca. Bueno, DaNel, cuando quieras. Te cedo la palabra. Muchísimas gracias nuevamente. Thank you so much. All right, let's get started. Bueno, empecemos. Buenas tardes a todos. No hablo muy bien el español, pero estaré siendo apoyada por Pilar. Entonces, mucho gusto y aquí vamos a estar. Buenas tardes. So first, I'd like to start with asking folks just to put in the chat your name and one of your favorite science experiences, just because I'm curious. Bueno, quiero que si por favor pueden poner su nombre en el chat y escribir una oración sobre su experiencia científica favorita, solamente porque soy una persona curiosa. Entonces pueden escribir ahí en el chat y DaNel va a estar viendo sus mensajes. Jorge, DaNel dice que, I'm sorry. Jorge said about the experiment of Joe. You know, do you remember the Joe experiment? Yes, definitely. He said about that. And induction, electromagnetic induction. And Linda, she said about she's a researcher in biochemistry, molecular biology, and she's from Puerto Rico. Ignacio has experience with tension superficial. Yeah, it's great to see. I'm going to look at these later, so please keep putting them in the chat. Ok, sigan poniendo y ella las va a leer más tarde. Entonces, anímense a escribir quiénes son y DaNel las va a ver más tarde. Oh, and I see Carlos likes density. He should check out the density collection of lessons that we have on our website. Ok. Todo va a estar después colocado en el sitio de STEMAmazing Project. Es un sitio genial que les recomendamos que visiten más adelante. And before we go too much further, I just want to reassure people that I am going to give all of the links to everything, including my slides, at the end, so that you can just be focused and not have to worry about taking pictures or trying to follow a link. Ok, entonces DaNel quiere que estén atentos. Todo esto se va a colocar, todas las ligas y todo lo que esté en la plataforma
se van a colocar en el chat y se les van a proporcionar para que pongan su atención a lo que se va a trabajar. Entonces, después van a poderlo consultar también en el sitio web. Well, the plan is also to be a little bit interactive, so I hope you'll continue to interact in the chat. Entonces vamos a utilizar el chat de manera interactiva y por favor los invitamos a que participen más adelante a lo largo de la charla. So I work at the Pima County School Superintendent's Office in Tucson, Arizona in the US. A nosotros nos encontramos en Arizona, en el condado de Pima, en los Estados Unidos. As mentioned, my background is in physics, which I absolutely love, which is why Pilar and I are such great friends. Dice, mi licenciatura es en física, es algo que yo amo, por eso es que Pilar y yo somos amigas. And if you saw in the chat earlier, Feynman is my favorite physicist, and my dog's name is even Feynman. Excuse me, DaNel, the last part. My dog's name is Feynman. Y por eso mi nombre, el perro de mi nombre es Feynman, like, como charla anterior. So instead of being a classroom teacher, now I help teachers who are in the classroom do a better job of teaching science, technology, engineering, and math. Y entonces lo que hemos estado haciendo es trabajar con matemáticas integradas a la ingeniería. And in this work, there are 3 tenets that we have when we provide professional development to teachers. You can read them here. Pueden ustedes leer en lo que basamos nuestro modelo, son esos 3 puntos, y entonces los pueden leer ustedes por sí mismos. And I will say that all 3 of these are critically important. Y esos 3 son igualmente importantes. It also means that we're constantly looking for support for the work that we do so that we can help teachers teach using the materials that they need. Sí, y siempre estamos buscando pues quienes nos apoyen para poder compartir con todos los profesores los materiales que trabajamos y también cómo desarrollarlos. So today we're going to talk about the work that we've been doing that I think is going to be the most impactful on science education. El día de hoy les voy a compartir algunas cosas que nosotros consideramos que pueden impactar positivamente en la enseñanza de las ciencias. Eso no lo dice DaNel, lo digo yo. Si por favor alguna cosa que no haya hecho la traducción bien, bueno, espero que me puedan entender y me colaboren ahí en el chat. I say DaNel, if I have a mistake with the translation, just somebody has some idea, just let me know. Perfect. Okay? Yeah, you're doing great. Thank you so much. So what we're going to talk about today are these science and engineering notebooks. Este día vamos a hablar de algunos cuadernillos sobre enseñanza de la ciencia. Estos cuadernillos han venido trabajando DaNel y su grupo con ellos desde hace un tiempo y están muy bonitos. And our usual translator, Carmen, hasn't had a chance to proof all of these. So if there are mistakes, definitely let me know as well in the chat. Y estos pues igual han sido traducidos, apoyados por Carmen. Y si tienen ustedes alguna recomendación, también pueden dejarlo saber en el chat. These are specifically designed to help both teachers and students make sense of the world. Sí, estos tienen la intención tanto de apoyar a los estudiantes como a los profesores y entender pues acerca del mundo. Go ahead. I'm assuming that like the situation here, a lot of our teachers, especially elementary teachers, don't have a background in science and engineering. Yo veo que ustedes todos tienen un fuerte fundamento científico, pero normalmente los profesores de educación básica no lo tienen. So in our workshops, we like to make our teachers be students for a little bit and then think about how they can translate that into their classrooms. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar como si fuéramos estudiantes y después podemos transferir esta experiencia a nuestros estudiantes. We're going to focus on the science journals in particular, but the engineering journals are also very valuable and available online. And again, the links will be available at the end. Sí, y vamos a trabajar con este cuadernillo específicamente de ingeniería y luego podemos pues valorarlo al final. And these journals can be printed out and stapled into a book form or printed one page at a time and put in a notebook
or given out one page at a time. Entonces nosotros podemos armar el cuadernillo como si fuera un libro, o bien trabajarlo como si fuera en una sola página y poderlo manipular de esta manera. All right, so all of our science is driven by phenomenon, things that happen in the real world. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que pasa y vamos a tratar de explorar sobre los fenómenos para saber lo que ocurre en el mundo real. And our two favorite questions are, what do you notice and what do you wonder? Y tenemos dos preguntas. ¿Qué es lo que sabes y cómo quieres llegar ahí? And so let's watch a phenomenon and see what you notice and wonder. And please write your answers in the chat. Okay, entonces, por favor, van a ver un video y van a colocar sus preguntas en el chat. ¿Qué es lo que notan acerca de esto y qué preguntas se pueden hacer al respecto? Observen bien el video, por favor. And we'll watch it a couple times. Lo veremos algunas veces, un par de veces. ¿Qué notan y qué preguntas? So this is a simple example that we use, and in person, students would have the frogs to play with themselves. Y esto es básicamente lo que quisiéramos que los estudiantes se preguntaran a sí mismos. But things like this are great for introducing them to the notebooks and then using them later for things that are more advanced. Y esto lo haremos como una introducción de lo que vamos a utilizar más adelante. So after noticing and wondering, we would have the students list out materials that they have available and just play with the materials. Entonces ahora es cuando trabajamos con este material y lo que vamos a hacer es que ellos pues utilicen los materiales, que jueguen con ellos, que los utilicen. This is one way that we help make things more equitable in our classrooms, because not every student has had a chance to play with the materials that we're using. Sí, y entonces esto es bueno porque no siempre los materiales pueden tener los materiales al alcance. Esta es una forma de hacerlo. Once they've had a chance to play, then they can wonder some more and ask better questions. Y uno puede hacerse mejores preguntas y permítanme un segundito. Sí, adelante. Okay. And so there are two different kinds of these plastic frogs that are available, and we would have students look at them and play with them and notice and wonder what's the same and different about them. Entonces dejamos que los estudiantes pues vean de qué son los materiales, cuáles son las similitudes y las diferencias entre estos materiales. And then we would have them pick one of those questions that they've asked that's testable and then actually test it. Entonces ellos tienen que escoger pues las preguntas que deseen probar y de la manera en que lo van a hacer. And this might be where this is a little bit different from the way you've been teaching science or what you've seen before. We like to have students make multiple hypotheses. Entonces esto es un poquito diferente porque ahora vamos a dejar que los estudiantes tengan y prueben diferentes hipótesis. We also like them to predict what the data would look like if each one of those hypotheses were true. Ellos van a tener que trabajar y probar cuáles de esas hipótesis consideran que son correctas. And so for this example, it would look something like this. Entonces, para este ejemplo, nosotros tendríamos algo como lo siguiente. And you might have guessed what the three possibilities are, but here they are in print. Entonces, aquí hay algunas posibilidades, 3 posibilidades, y pues aquí se están mostrando como si los alumnos los hubieran hecho. But again, we also want our students to predict what the data is going to look like for each of these hypotheses. Entonces tendrán que buscar los datos para poder probar estas hipótesis. So that would look something like this for the first hypothesis. Entonces ya después de eso se vería algo así para la primera de las hipótesis.
And like this for the second one. Así para la segunda. And like this for the third one. Y esta para la tercera. And we would have conversations with them to get them to make these predictions, of course. Y entonces, por supuesto que tendremos algunas conversaciones con ellos para poder apoyar a estas predicciones. Including talking about how these are not exactly the same, but they are still not so very different. Ajá, incluyendo como en este caso cuando las diferencias son muy pequeñas entre estas dos, que no son iguales, pero son muy similares. So after they have made their hypotheses and their predictions, then they can move on to the next step. Entonces, después de que ellos tienen sus predicciones y sus hipótesis, podremos continuar al siguiente paso. We have other examples where we've done this with earthworms and had second graders think about what kind of food the earthworms would like, this one or that one. Entonces, tenemos otros ejemplos donde se puede encontrar este comportamiento. Okay. Excellent. And so then this is pretty typical. They would design an experiment and explain how they're going to do it and be very careful about giving lots of detail about how they're going to collect data. Entonces, este es un ejemplo típico de qué es lo que continuamos después y de qué manera vamos a poder hacer la descripción de lo que está ocurriendo en el proceso. Then after that, they're going to collect their data. And this is where they could record their data in the notebook. Entonces van a tener que encontrar sus datos y es donde van a tener que registrar en este documento. And now, depending on what my learning objectives are, I may or may not have them graph the data by hand, or I might have them make their own spreadsheet, or I might give them a spreadsheet to fill out. Sí, entonces dependiendo del tipo de datos y mis objetivos que yo tenga, es la forma en la que vamos a colectar y a reportar los datos. And because our teachers are not all experts on Excel and Google Sheets, we oftentimes give them templates for these spreadsheets. Entonces, como no siempre los profesores tienen experiencia del manejo de uso de base de datos, entonces nosotros les damos algunos ejemplos de cómo las pueden llenar. O sea, ya están ahí los templates, los formatos. So this is an example of one of those templates. Entonces, este es un ejemplo que viene acompañando con los cuadernillos de cómo es que nosotros se los proporcionamos y lo pueden ellos utilizar. And when the data is filled in here, everything automatically completes itself. Entonces, cuando llenamos nosotros los datos aquí, automáticamente se nos va apareciendo en el gráfico. One of the battles that we're trying to fight with teachers is to get them to stop having students average data and just plot that single point. Entonces, uno de los batallas que tenemos con los estudiantes es lo que representa. What is the representation about one single? So these are each of the trials that are here instead of just a single point for the average. Okay, entonces ellos quieren saber pues cuál es el comportamiento y el promedio o lo que representa cada uno de esos puntos. In this way, it allows for better data talks about what's going on with the data and is it different? Ajá, entonces nos interesa saber qué es lo que ocurre con los datos y ver esas diferencias. We really don't want them averaging unless they're going to calculate standard deviation and standard error and represent that as well. Entonces no nos interesa pues tanto el promedio, sino el comportamiento individual. You have very interest in each measure, not in the whole results, right? Yeah, each measurement is represented here. And these are here as well, but they're just overlapping each other, so they're very close together. Entonces quieren conocer pues el comportamiento individual y también el comportamiento, pues podemos ver en el otro punto cómo están los puntos de promedios concentrados, pero pues están como traslapados la información. Okay, and so after that, then obviously students would talk to each other about observations from their data and claims that they can start to make.
Entonces, una vez que ya han colectado los datos, que los han hecho sus representaciones, que han hecho pues un análisis gráfico, posteriormente hacen una discusión acerca de estos datos y pues ellos comentan lo que observan al respecto y discuten acerca de sus propuestas. And again, a lot of value is placed on these discussions with their peers because we know that that's how science and engineering is actually done. Sí, entonces esta parte es parte del proceso muy importante porque aquí es pues donde se puede observar el comportamiento y la forma de trabajo científico. And so then once they have collected their data, they make a claim based on evidence and provide their reasoning. Entonces, una vez que ellos han colectado sus datos, pues aquí van a poder tener sus afirmaciones y evidencia de todo el proceso que han desarrollado. And these are purposefully numbered out of order because you look at the evidence first to make a claim, and then you try to reason out why that's happening. Entonces, tienen que tener importante que el orden, the order in the data is important, what you say? So that you have to look at the evidence first in order to make a claim. And so this part would come first, but when you report it, you usually report a claim based on evidence and reasoning. Entonces es muy importante que comiencen con lo que es la evidencia y entonces a partir de esa evidencia es que ellos van a comenzar a construir los otros puntos del documento. And for younger students, we might allow them to make a drawing to talk about there's some of the scientific reasoning, but for older students, we might have them talk to each other to refine their thoughts more. Entonces existen diferencias entre los estudiantes más jóvenes y los estudiantes más experimentados, donde la forma de reportar los resultados pues son distintas. And I'm sure lots of you have ideas about why there's a difference that you'd just love to share, but we don't have time for that. And what? So I'm sure people have ideas about why there really is a difference between these two frogs and their performance, but we don't have time to talk about it. Ok, entonces ella quisiera tener tiempo para poder discutir acerca de cuáles son esas diferencias, pero pues no lo tenemos ahora. Entre las de arriba y las de abajo, ¿no? Y las características de las ranitas. Yeah, and if people have ideas, they can put them in the chat if they're just can't help but share their ideas. Ajá. Nos va a gustar mucho saber sus ideas, que nos coloquen en el chat, que puedan explicar sus hipótesis acerca de lo que ocurre entre esos dos ejemplos. So depending on the level of the students, you can start to get into some other discussions as well. Dependiendo del nivel de los estudiantes, ustedes pueden hacer otras discusiones pues más profundas acerca de esta situación. My colleague Sherry made this wild claim. Mi colega esta situación firma lo siguiente. And this is a wild claim because when we look at the data, it's much further than this type of frog jumped in the actual data collected. Entonces van a tener que trabajar con esa información y colectar los datos para poder responder esa pregunta. So let's go look at the data again. Entonces vamos a volver a buscar los datos otra vez. So you can see here the data that she collected for that smooth frog. Entonces ahí están los datos que se colectaron para esa ranita lisa. Even before students can calculate standard deviation and standard error, they can use them to tell the story of their data. Entonces, cuando una vez que ellos han podido calcular toda la desviación estándar y esos datos, pues pueden explicar acerca de los datos. And so this automatically is calculating the standard deviation and the standard error. Y automáticamente se calcula tanto la desviación estándar como el error estándar en esta hoja de datos. And it's showing the range for +1, 2, and 3, plus and minus 1, 2, and 3 standard deviation from the average.
Entonces se describe pues todo el rango de los datos y sus desviaciones estándar. And then if we wanted to, they could put correct error bars on their data. This is for older students, and you have to trick this program into doing it, and it gives directions here for that. Ajá, entonces para estudiantes pues ya más avanzados, ellos tienen que dar alguna explicación y entender estos resultados. But let's talk about this story and go back and put it into an actual storyline. Entonces vamos a platicar sobre esta historia y las vamos a poner como una línea del tiempo. So here's Sherry's wild claim. Entonces aquí es lo que Sherry afirmó. But here's the story of the data. Entonces aquí tendremos la historia de los datos. So it's very unlikely that she could get one of these smooth frogs to jump 103 centimeters. Entonces aquí tenemos, how much? So the maximum would be, +3 standard deviations from the average is 47 centimeters. She claimed she jumped at 103 centimeters. Ok. Entonces ella decía que la rana debería de saltar 103 centímetros. Yeah. See. And so is she lying? ¿Y si ella está mintiendo? It turns out she did get a frog to jump this far, but she cheated in a slight way. Entonces, ella hizo esa afirmación, pero dice que a lo mejor ella hizo una... She didn't lie, right? She cheated, trampa. Ella nos engañó un poquitito. And so what did she do? She actually launched it backwards. She used the head instead of the little tab to launch it. And it did go 103 centimeters. Ok, entonces esa fue la forma en la que midió la ranita, porque solamente utilizó desde un punto central hasta la colita, no completamente. But by analyzing the data and telling the story of the data, we're able to figure out that something is a little bit off. Pero entonces nosotros podemos analizar los datos y podemos entender a través de esta historia, pues, qué es lo que está pasando. Let's look at another example that instead of using just 2 different settings for the independent variable, uses more. Entonces ahora vamos a ver este otro ejemplo para ver cómo también se puede trabajar. Who doesn't love Hot Wheels cars? Aquí tenemos estos carritos. And so here's an example of a car that rolled down a ramp and then came across the carpet and came to a stop. Entonces el problema es ver cómo se mueve el carrito sobre la alfombra y ver hasta dónde se detiene. Y vemos igual que se acompaña con una hoja de cálculo de Excel y donde ya está previamente hecha y se puede rellenar. And again, you can see how students can just fill in the data and it automatically graphs it for them if I'm not so concerned about them working on their graph skills, but working on data analysis instead. Sí, entonces aquí lo que se quiere profundizar es acerca del análisis de los datos, de cómo es que analizar los datos que se han colectado. And then it also goes on to calculate the same story that they can tell about their data. And then they can also add error bars if you want to go that far. Y pues igualmente se puede calcular todas las cuestiones de estadística, la desviación estándar y todo lo que se tenía. Y pues también la última gráfica de barras. And we're constantly battling, trying to get correct standard error bars instead of them all being the same, having them actually calculate what the standard error is. Sí, entonces interesa siempre saber acerca pues de la influencia de la desviación estándar y cómo es que estas se van dando estas variaciones. And again, for younger students, they don't have to be able to do this calculation to start to understand the concepts behind standard error.
Entonces, para los más pequeñitos, pues ellos no tienen como el conocimiento para poder entender estos conceptos, pero sí acerca del comportamiento de los datos. And it's also a lot of fun. Y esto es pues muy divertido. So that's kind of the range of how we introduce the science journals. Entonces, esto es una forma para poder introducir los datos científicos. We have two different kinds of engineering journals. Entonces, tenemos dos diferentes tipos two different types or what? Yeah, two different types of engineering journals. There's two different ones. Ajá, y tenemos pues dos tipos diferentes de cuadernillos. One is for a model that you have already that you're going to engineer. Entonces aquí es cuando tú ya tienes el problema que quieres trabajar. This would be like if you had a paper airplane and then you wanted to make modifications to it to make its performance improve. Ok, es como cuando tú ya tienes un aeroplano y quieres hacer algunas modificaciones para poder mejorar su desempeño, por ejemplo. The other engineering journal is for if you are identifying a problem that a person, plant, or animal has and trying to solve that problem. Y entonces el otro es como cuando tú quieres identificar los problemas y la forma en la que tú lo vas a resolver. O sea, el primero es como cuando tú tienes algo y quieres a partir de ahí trabajar, y el otro pues es como más inicial. And it turns out we can have an engineering problem that we identify with these jumping frogs. Entonces tenemos aquí diferentes problemas ingenieriles acerca de cómo es que saltan las ranas. I don't know if you noticed in the video, but oftentimes the frogs land upside down. Y no sé si notaron en el video, pero la ranita siempre estaba como al revés. Two of the three of them landed upside down. Those two or three? Two out of the three that I jumped in the video were upside down at the end. Okay, dos o tres de las ranitas estaban así en el video. And so the question for students is, can you engineer a modification to the frog that will make it land on its feet more frequently? Entonces la pregunta es que si se pueden hacer modificaciones a las ranitas para que se salte diferente. And they actually came up with some of these designs here. These two at the top are mine over here, and Sherry's over here. Entonces, pues ahí vemos algunas modificaciones que hicieron para cambiar el salto. And we have sometimes special journals that are specific for examples like this. We have journals in English for this frog project, but I haven't gotten those into Spanish just yet. Entonces estos cuadernillos pues ya se tienen en español y van a poder trabajar con estos diferentes ejemplos. We'll make Carmen work on that when she gets back from her trip. Carmen Barnes y DaNel están trabajando en las traducciones. But these journals really provide the structure for students to iterate through the engineering design process at least 5 times. Entonces los estudiantes tienen que ir a lo largo de este proceso por lo menos 5 veces. And we generally say if you haven't iterated through the engineering design process at least 5 times, then you're not really engineering. Ok, entonces siempre les decimos que si tú estás involucrado en un proceso como este de ingeniería, entonces sí eres un ingeniero. Al menos si lo haces 5 veces. And next, I'd like to show one of our favorite videos about why this is so important for students to become engineers. Y ahora les queremos compartir uno de los videos donde nosotros pensamos o se puede ver qué tan importante. Yeah. Can you say again? I'm sorry, but I have so much distraction here. So yeah, no, I just want to make sure that people understand why it's so important that we turn our students into engineers. Okay. So, van a ver un video maravilloso que muestra todo lo que están haciendo. Y mientras déjenme romper la distracción que tengo aquí mientras ven el video.
And the video is in Korean, subtitled in English, but I don't think you need the language to understand it at all. Ano, ready? Parang may kulang ah. Balik mo namin agad. Ano, bilisan mo patalon. Teka, mahulog na ako. Ano, nahulog ka pa? Di na, steady na. Bilisan mo pa yung gupit. Parang may mali ah. Oo nga eh. Thank you po! Thank you po! Tagal pa ba yan, pre? Hintay ka nga lang dyan. So you can see why this is one of our favorite videos. Ahora pueden ver por qué este es uno de nuestros videos favoritos. And we do use this with students to have them think about the engineering design process. Entonces nos gusta poner esto a los estudiantes para que puedan entender el proceso de diseño en la ingeniería. One really important question to talk about with students is, what was the problem that these two were solving for their friend? Y una de las preguntas que les hacemos a los estudiantes es, ¿cuál es el problema que ellos tenían que resolver? And almost always students will say the problem was that their friend was deaf. Y una de las cosas que dicen los estudiantes más comúnmente es que el problema es que la niña era sorda. And I would argue that that was not the problem. That is just a fact. Y ese no es el problema, es lo que yo les comento, ese es un hecho, pero no es el problema. The problem was they wanted her to have a fuller experience of the movie. El problema es cómo construir estas experiencias de la película pues, vivenciales. And that's in fact the problem that they solved in a very creative way. Y ellos, ese es el problema que resolvieron de una manera muy creativa. And we can see them iterate through the engineering design process as they try things that don't work out as well. Y entonces aquí podemos ver el proceso de diseño de la ingeniería donde ellos trataron algunas cosas que al principio no funcionaron. And don't worry, the link for this is also in the list of links that I'll give to you at the end. Ok, al final les daremos la liga de este video. So now I would just love for you to reflect a little bit on how you see yourself using our awesome journals. Entonces ahora llega el tiempo de reflexión para ustedes. ¿Cómo se ven a ustedes mismos utilizando estos cuadernillos? ¿Creen que les son útiles? Who are you going to share them with? How are you going to use them? ¿Ustedes creen que los puedan utilizar? ¿Cómo los compartirían? Piensen y reflexionen un poquito acerca de eso.
they have to put their answer in the chat, right? In the chat, yeah. Por favor, pueden tratar de colocar sus opiniones y sus respuestas en el chat. Pero reflexionen un poquito sobre eso. And while you're doing that, we'll just wrap up. Y entonces, pues hay que pensar un poquito sobre el tema. And I just want to say that we have a whole collection of resources on our website that are in Spanish, thanks wholly to Carmen Barnes. Entonces, en este sitio de web de STEMAmazing.org van a encontrar un montón de recursos en español que están traducidos por Carmen Barnes y pues están a su disposición. Realmente, eso no lo dice DaNel, lo digo yo. Pero es una buena experiencia y la verdad es que sí recomendamos que visiten estos materiales, están geniales. And we're adding new resources all the time, so definitely check back frequently. Ajá, y estos materiales siempre se están revisando frecuentemente y pues se pueden hacer propuestas y siempre hay materiales nuevos. And I will also say that we would love to have you join our Facebook group, STEM para Niños. Entonces, les invitamos también a que se inscriban a nuestro grupo de Facebook que se llama STEM para Niños. It is in Spanish and meant for early childhood educators, but there are great resources for teachers of all levels. Y entonces en este grupo de Facebook siempre nos enfocamos principalmente a STEM para niños pequeños, pero realmente se comparten recursos para todas las edades. Let's see, and I don't think it's letting me paste this into the chat, so I'll see, maybe it's too long. Oh, I think it's too long. You have to do it in pieces. Hold on. We could send them by email. DaNel. Oh, no, nobody wants to wait, plus I don't trust anyone Okay. to send them. Quiere DaNel ponerlo ahora mismo para que ustedes los puedan tener. Ya está poniendo ahí la información. I know this problem, actually. If you try to paste too much into the chat, it won't let you. You have to break it up. Any questions? I'm happy to take. Entonces, por favor, pueden hacer sus preguntas, pueden escribirlas en el chat o si las pueden hacer directamente, como gusten. And thank you again for having me here. I hope you utilize a ton of these resources that we have. Y me da mucho gusto estar aquí con ustedes y espero que estos recursos que nosotros tenemos para ustedes sean de su utilidad. And thank you to my great translator today. Miren, conozco muy bien el trabajo de DaNel y del grupo que ellas están haciendo cosas muy maravillosas, trabajan con profesores de primera infancia, pues en muchos países han sido un apoyo muy importante para nosotros en la RIED y pues están, por ejemplo, ahorita tienen un grupo de profesoras en México y en Arizona y hacen cosas increíbles. Los materiales que ustedes tienen, hay aplicaciones de matemáticas, de física, tienen unos cuadernillos sobre el color que me encantan. Yes. Y pues bueno, pueden hacer trucos y juegos y muchas cosas interesantes con sus alumnos. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor. Llamo este juego. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, muchísimas gracias, DaNel, Pilar, por la traducción en simultáneo. Voy a leer, acá hay algunas preguntas que están llegando en el chat. Rubén Ortiz, de la Universidad de Buenos Aires, nos pregunta, ¿Do you believe we may apply those resources for university? La pregunta está en inglés. Absolutely. So, I mean, again, I think it's the foundation for starting to do really good science. And in fact, I don't think it changes when you're doing work at the university level. Sí, entonces sí hay también trabajos para nivel universitario. Hay varios trabajos en la página. Varios temas. And we also have versions that are even simpler for preschool and kindergarten and first grade. Sí, hay también algunos otros muy simples para niños muy pequeñitos desde el preescolar que también se pueden utilizar. So as we would say, from pre-K to gray, as in like gray hair. Entonces ellos tienen desde primera infancia hasta que el cabello se nos hace gris.
Gracias, DaNel. No sé si tienen alguna pregunta más, la pueden hacer a través del chat, o también pueden habilitar el micrófono y hacerla en español o en inglés. Si es en español, Pilar nos la traduce. Bien, damos unos segundos. Acá hay muchos agradecimientos para vos, DaNel. Acá hay un comentario de Gabriela Pedrero. I think I could use this kind of strategy with some adequation. Thanks a lot. Yeah, no, it's I'm sorry. definitely, yeah, it's definitely worth looking through all the other resources that we have. One of my favorites that I just posted, I think you saw it, Pilar, is the gravity well that's made out of just paper. It's so good. Y dice DaNel que están invitados a que puedan revisar la página y que puedan ver todas las actividades que tienen disponibles, y que una de sus favoritas, por ejemplo, es un último experimento que de hecho yo ya lo vi, me gustó mucho, hacer de la gravedad. Se está trabajando mucho en torno a este tema, y pues ustedes pueden tenerlo ahí. Y sí pueden hacer algunas adecuaciones, y cualquier cosa pues se pueden contactar con DaNel, ¿ya? If they have some questions or some advices for you, they could do it wherever. Oh yeah, they can find me through our website. And also, I just put a link in the chat for our collection that's specific to early childhood lessons. This is the largest collection we have, and continues to grow very rapidly. Entonces les acabo de dejar ahí una colección de actividades para niños pequeños, que es la colección pues más grande que se tiene, pero sí hay otras actividades en el sitio y pueden siempre contactarla a través de la página web y hacer esos comentarios, sugerencias, y pues si tienen ustedes también alguna información de cualquier cosa, pueden hacerlo en cualquier momento. And I will say the other thing that we're really focused on is making sure that we try to find activities that use inexpensive materials to make them more accessible. Sí, y casi pues la mayoría de las actividades que tienen son que no necesitan materiales costosos, son materiales que ustedes encuentran donde quiera o materiales de muy bajo costo. Kira has Yeah, I see it. So, you know, we are all about three-dimensional instruction, and these come from that work. Entonces, sí, todas estas experiencias de 3D también están ahí. So really and truly, what we're trying to do is help teachers let their students do the sense making. Entonces, nuestro trabajo radica en hacer que los estudiantes se les facilite, que los profesores tengan esas habilidades para facilitarles a los estudiantes el aprendizaje y que vean que todo tiene sentido. And you'll see that the journals really facilitate having students use the science and engineering practices. Sí, y que estos están orientados para que puedan mejorar los estudiantes sus prácticas. Bien, perfecto. Bueno, muchísimos agradecimientos están llegando para Kira, para DaNel, acá de Kira, Hilardia, Teresa, Alejandro. Así que bueno, muchas gracias también, Pilar, por la traducción en simultáneo. Y muchísimas gracias de nuevo, DaNel. Thank you very much. Yes, thank you.